El Señor Jesús los bendiga. Buenos días. Qué alegría verlos. Qué alegría verlos, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo que ha puesto en sus corazones el acudir a este llamado, a venir a escuchar su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. La gloria es para Él, que puso en cada uno de nosotros, y veo con alegría que los hermanos escuchan el llamado del Señor y acuden a Él. Bendito sea el Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de la situación quizá personal que cada uno esté viviendo, a pesar de las incomodidades por las cuales tengamos que pasar para acudir a este llamado. Algunos tendrán que desplazarse desde sitios bastante lejanos, y veo hermanos que vienen de sitios muy lejanos y acuden a este llamado del Señor Jesucristo a escuchar su palabra. Veo hermanos que aún en su enfermedad no lo han tomado como una excusa para no acudir a este llamado. Gloria al Señor Jesucristo, porque hace 8 días empezamos un estudio o un mensaje que tenía como título, ¿quién se acuerda? ¿Quién recuerda el nombre de ese mensaje? No dejando de congregarnos, ¿cierto? No dejando de congregarnos, y veíamos cómo en algún pasaje de la palabra de Dios, algunos encontraban unas disculpas, algunos encontraban la disculpa, entre comillas, perfecta para no acudir al llamado del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dejaba plasmado en su palabra cómo muchos a su invitación se niegan, muchos a su invitación sacan la mejor excusa que ellos creen tener para no venir a los pies del Señor Jesucristo. Hay muchas excusas. La semana pasada hablamos un poco sobre esas excusas, cómo cada uno tiene argumentos, tiene sus propios argumentos. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Cada alguno dirá, no, yo tengo una situación muy especial y por esta razón pues no me congrego. Por esta razón no puedo acudir a ese llamado. Leíamos la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 14, y veíamos cómo el Señor Jesucristo hacía o hace, sigue haciendo una invitación. Dice, a la hora del banquete envió a sus siervos para decir a los invitados. Él sigue haciendo su invitación. Dios, el Señor Jesucristo, sigue invitando. Él no se ha cansado de invitarnos. Gloria al Señor Jesucristo, no se ha cansado de invitarnos. Y aún aquellos que todavía están en rebeldía en contra del Señor, porque esta es una rebeldía en contra del Señor Jesucristo, no acudir a su llamado cuando Él te hace esa invitación. Todavía Él te sigue haciendo esa invitación. Todavía estás con vida, tú que escuchas este mensaje en este día y que todavía estás con vida, todavía para ti aún es esta invitación. Él invitó a muchos y les decía, vengan porque ya está preparado. Y dice la palabra de Dios, pero todos a una comenzaron a disculparse. Y veíamos que cada uno pues sacaba su disculpa para no acudir al llamado del Señor Jesucristo. No, tengo una situación, pastor, usted no sabe cuál es mi situación. Yo no sé cuál es tu situación, pero sé quién te puede ayudar a solucionar tu situación. Amén. Y le estamos dando la espalda a aquel que te puede ayudar a salir adelante de esa situación. Entonces, lo que hemos hecho es tomar la peor decisión en nuestra situación en que estemos pasando. Dice la palabra de Dios, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, en otras palabras, el Señor dice, miren, nada te puede separar. Nada, absolutamente nada. No sé cuál es tu situación, tu momento, si tienes un momento difícil, emocional, familiar, económico, algún tipo de crisis
de enfermedad. No sé cuál es tu situación. Yo sé que el Señor Jesucristo sí la conoce. Y si tú le oras, Él va a tratar contigo. Él va a tratar contigo. Al final eso es lo que queremos. Al final eso es lo que necesitamos. Que el Señor trate con cada uno de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Entonces hace 8 días veíamos cómo algunos sacaban su mala disculpa. Decíamos, porque pues si nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿cómo alguien puede sacar una excusa? Cualquier excusa, y en adelante pues miremos bien. Yo les invito a que analicemos muy bien nuestras palabras, porque la palabra de Dios dice que por nuestras palabras seremos juzgados o por nuestras palabras seremos justificados. ¿Cierto que sí? Por nuestras palabras, por lo que usted diga, por lo que salga de su corazón. Entonces miremos bien, pensemos muy bien qué es lo que vamos a decir. Razones por las cuales yo debo congregarme. ¿Cuáles creen ustedes que son las razones por las cuales yo debo congregarme? La primera de todas. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda. Es la primera. Debería ser suficiente, ¿cierto? Con eso ya debería ser suficiente. Si el Señor ha establecido en su palabra que es un mandato, ¿qué es un mandato? Una orden, ¿cierto? Una orden. Y cuando a nosotros nos dan una orden, cuando un superior nos da una orden, pues nosotros ¿qué debemos hacer? Obedecer, cumplirla. Y si el que da la orden es el Señor, que es el dueño de los cielos, el creador del universo, el creador de los cielos, de la tierra, el que te creó a ti, el que me creó a mí, el que te da la vida, el que te levanta, el que hoy te levantó. ¿Quién te levantó hoy? Mira, tú estabas dormido, pasaste la noche. Nosotros como no controlamos absolutamente nada, algunos creen que sí controlamos nuestra vida. Y uno de los ejemplos más vivos en los cuales nos damos cuenta de que no controlamos nada es cuando estás dormido. Estás dormido y tú no controlas. Bueno, nunca controlamos nada a la final. El Señor controla todo. Pero en el sueño nos damos cuenta de que, no sé, pasa un lapsus, un tiempo que no sabemos qué pasó. ¿Quién nos sostuvo en ese momento, en ese tiempo, en esas horas? ¿Quién nos sostuvo? ¿Quién nos mantuvo aún con vida? Pues el Señor Jesucristo. Él fue el que te levantó hoy y te envió acá, decía el pastor hoy. No, yo iba a llamar a alguno que viniera, pero que lo llame el Señor. Y efectivamente, así es, porque a la final, el que nos hace el llamado es el Señor. A la final, el llamado no lo hace el pastor. Hace 8 días también hablamos un poquito sobre eso, cómo a veces hemos nosotros malinterpretado el llamado y creemos que el que nos llama es el pastor. Entonces, cuando pensamos de esa manera, pues tratamos de sacar una buena excusa para quedar bien con el pastor. Pero quedamos mal con el Señor. ¿Cierto que sí? Quedamos mal. Pues la excusa, a veces uno escucha a los hermanos y uno dice, sí. Escuchando las excusas de los hermanos, ¿no? El hermano saca su buena excusa y entonces, la otra excusa. Las excusas siempre están ahí a flor de piel. Siempre hay una buena excusa o una mala excusa. El pastor no me llama, yo no me congrego. ¿Cierto? No hay una buena excusa. No hay una buena excusa. Todas son malas. Todas las excusas que usted saque para no congregarse son malas. Son perversas. No son malas, son perversas. Peor que eso. Porque como esas vienen del corazón, entonces estás engañado porque del corazón tuyo sale, pues, engaños. Hay mucho engaño. Aquel que saca una excusa está engañado. Porque cree que está engañando al Señor. Entonces está engañado. Es un corazón engañado el que cree que puede sacar una excusa delante del Señor. Entonces no es una excusa. No es una excusa que el pastor no me llamó para invitarme a la congregación. No, el pastor me tiene que llamar. Si él no me llama, yo no voy a la congregación.
¿Se han escuchado a los hermanos que dicen eso? Hay unos que están escuchando, y muchos que están escuchando. No sé si ustedes escucharon el mensaje de hace 8 días a través de nuestros canales de YouTube y escucharon ese mensaje. Quizá algunos escucharon al Señor Jesús hablándole a sus corazones a través de este servidor. No sé, de pronto fue así. Quizá el Señor usó a otro hermano. Quizá el Señor simplemente lo que hizo fue ponerle en su corazón levantarse y venir a congregarse, porque así está establecido. Así está establecido. Hablábamos que como cristianos nosotros somos, o el Señor nos compara con un animalito de su creación. ¿Cuál es ese animalito? Ovejitas, ¿cierto? Entonces el Señor dice, ustedes son ovejas. Ovejas. De hecho, el Señor dice, es un redil. Eso que hay aquí es un redil. ¿Qué es un redil? Un rebaño. Un rebaño no lo constituye uno. Un rebaño es de uno. Entonces vienen los que tienen el rebaño personal. Tienen un concepto de rebaño bastante errado, equívoco. No es el concepto del rebaño yo. Yo soy yo tengo mi Dios. Entonces yo no necesito congregarme. Yo puedo ver un video de YouTube y allí ya me estoy congregando, pastor. Eso es lo que algunos creen. Yo ya me estoy congregando ahí, me congrego en YouTube. La iglesia de YouTube. Bueno, hablamos como son excusas que a la final son absurdas. Los medios, la internet, son ayudas, son extras. Es una ayuda para casos en donde por alguna razón, por ejemplo, usted no se pudo congregar porque su enfermedad lo mantiene en la cama. ¿Hace cuándo se accidentó mi hermana? Hace 4 días. Usted pudo haber sacado la buena excusa de estoy accidentada y tengo un problema en el clavícula, hombro. Clavícula. Casi siempre en la clavícula, ¿no? Entonces, pudimos haber sacado esa excusa, ¿cierto? No, y me duele, pastor, me duele. Pero vea, gloria al Señor Jesús, que no sacó esa excusa. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué debo congregarme? Decíamos que la primera razón por la cual me debo congregar es porque el Señor lo ha mandado, porque el Señor lo ha ordenado. Y leíamos un pasaje del libro de Deuteronomio, hace 8 días que estaba en Deuteronomio 31, dice, harás congregar al pueblo. Deuteronomio 31:12, harás congregar al pueblo. El pueblo se tiene que congregar. Les decía que el Señor nos compara con ovejitas. Ustedes son ovejitas. Las ovejitas siempre buscan agruparse. Siempre. Ellas siempre necesitan a alguien. Vea, las ovejitas necesitan un pastor. ¿Necesitan o no una ovejita un pastor? Claro, por supuesto que sí. La ovejita es medio cegatona, tiene buen oído. Por eso el Señor dice, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. ¿Cierto? No por vista, porque son malitas de vista, son así medio como este servidor que no puede ver bien de lejos. ¿Así? Pero tienen buen oído y las ovejas del Señor escucharán la voz del Señor y lo seguirán. Y lo seguirán. Las que son del Señor, a otros no seguirán. Dice la palabra de Dios. A otros no seguirán. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado por ahí como que escuchando voces, pero a la final decimos, no, esta voz no es la voz del Señor. Esta no es. Esta voz es errada. Esto es mentira. Esto no puede ser. Porque el Señor nos ha dado la capacidad de discernir esa voz que es de Él, la voz del Señor Jesucristo. Entonces, como ovejitas, como ovejas, necesitamos pertenecer a un redil, a
a un grupo. Es una necesidad, así es, así funciona. Y el Señor envía su palabra a las ovejas, al redil, a la congregación. Vea qué hermoso eso. Pero así funciona. Entonces, cuando alguien es cristiano, lo primero que como cristiano busca esa persona que es otros cristianos. Lo primero que un cristiano, cuando se hace cristiano, cuando el Señor lo hace cristiano, lo primero es que esa persona quiere encontrarse con otros hermanos que también crean en la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Yo he escuchado a hermanos, gloria al Señor Jesucristo, y espero que de aquí en adelante, pues muchos de nosotros llegamos a este país y nosotros no, pues el Señor todavía no nos había transformado en nuestros corazones. Todavía no estábamos caminando en este camino. Algunos que ya venían caminando en este camino llegaron a este país y en sus testimonios nos contaban cómo ellos lo primero que llegaron a Dubái a preguntar no fue dónde quedaba el Burj Khalifa. Lo primero que llegaron a preguntar a este país como cristianos es ¿dónde hay una iglesia cristiana? ¿Dónde? Ese es un cristiano, ya ese es un signo de que esa persona es cristiana, porque en su anhelo, en su corazón, el Señor ya puso congregarse con otros. Vaya que ya tengo otros. Esa persona no vino a buscar dinero. Bueno, algunos vinimos a buscar dinero y el Señor por la misericordia nos cambió ese corazón y permitió que hoy en día lo buscáramos a Él, por su gracia. Pero el cristiano que se mueve para otro lugar, y cuando ustedes se muevan para otro lugar, seguramente que ustedes van a llegar a algún sitio a preguntar dónde hay una iglesia cristiana. Espero que así sea. No dónde queda la discoteca más afamada de esta ciudad, o dónde es que nos reunimos para la rumba en esta ciudad, o dónde es el club de los latinos y latinas, dónde están las chicas latinas. Quiero pertenecer a ese grupo, o viceversa. No, el cristiano va a llegar a ver dónde es el redil. ¿Dónde está el redil? ¿Dónde es el redil de la sana doctrina? No el de la mala doctrina esa que en muchas ocasiones nosotros pensamos que era la buena doctrina y no lo es, porque son mensajes y enseñanzas de hombres. Pero como ustedes son ovejas del Señor, sus ovejas escucharán su voz y lo seguirán. Dice el libro de Deuteronomio, les decía, harás congregar al pueblo. Es una orden del Señor, harás congregar al pueblo. El Levítico 23 dice así: 6 días trabajarás, pero el 7º día será sábado de reposo y habrá una asamblea sagrada. Se tienen que congregar, se tienen que congregar. No es una opción. No es un... no, yo como que lo hago a mi manera. Yo como que, pastor, yo aquí con mi esposa ya nos estamos congregando. ¿Lo han escuchado? Sí. Entonces sale ahí el hermano cristiano, bueno, que solamente se congrega con su esposa, dice él. Y entonces ellos sacan pasajes como Mateo 18:20, por ejemplo, ¿cierto? Que dicen, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Pero solamente leyeron una parte del pasaje, no leyeron completo, no leyeron todo el contexto del pasaje, donde habla el Señor sobre el perdón, y habla el Señor de que mire, si no, entonces mande a 2 o 3. Mande a 2 o 3. ¿De dónde mandarían esos 2 o 3? De la congregación, mi hermano y mi hermana. Mire, de la congregación. Cuando el Señor habla de ese pasaje, le dice, mire, si no le hace caso, entonces vaya y con 2 o 3. ¿Pero de dónde salieron esos 2 o 3? Pues de una congregación, porque más adelantico dice, si no hace caso, pues dígaselo a toda la iglesia, a toda la congregación. Entonces esos 2 o 3
no son una iglesia, mi hermano. O el que lo quiere interpretar de esa manera, porque alguno dirá, no, donde hay 2 o 3, entonces ya nosotros, mi esposa, mi hijo y yo, ya, aquí estamos los 3. Somos una iglesia. Eso no es así. Eso es una mala interpretación de las Escrituras. Allí no hay una congregación. El hecho que el Señor diga que allí el Señor envía palabra a través de esos 2 o 3, porque esos 2 o 3 vienen de una iglesia cristiana, es diferente. Pero no está diciendo que esos 2 o 3 son una iglesia. Entonces, ¿quién la hace ahí de pastor? Bueno, el pastor me imagino que era el esposo. Y pues la esposa era la ujier, me imagino. Y el hijo pues es la oveja, me imagino. Algunos todavía están más equivocados, entonces la esposa dirá, no, yo aquí soy la pastora. Y ustedes sométase. Porque eso todo está mal, todo esto al revés. Todo está mal, completamente distorsionado de la palabra de Dios. Así no son las cosas, así no está establecido en la palabra de Dios. Así no está establecido. Pero ahí está el cristiano que se inventa ese tipo de cosas y saca pasajes por fuera del contexto, los extrae, textos por fuera del contexto y se acomoda. No es muy fácil acomodarse, es muy fácil, en alguna ocasión le he dicho, es muy fácil tomar las Escrituras, descontextualizarlas, inclusive sacar dinero a las personas, y todo esto se puede hacer cuando tú descontextualizas la palabra de Dios. Alguien que descontextualizaba la palabra de Dios, ¿quién es? Satanás. El mismo diablo, cuando estaba el Señor Jesucristo allá en el desierto, le citaba las Escrituras. Él le citaba las Escrituras. Decía, escrito está. Escrito ya. Jesús, escrito está. ¿Qué le decía el Señor Jesucristo? Decía, no, Satanás, así no es. Usted está malinterpretando. También está escrito esto, o sea, no se le olvide esto también, que hace parte de una enseñanza general. No se le olvide que la suma de la palabra es la verdad. Usted está restándole a la palabra, está extrayendo textos. Y en la palabra de Dios es la suma de la palabra la que trae la verdad. Eso dice la palabra de Dios, no es al contrario. 6 días, dice el Señor, que el 7º día nos reunimos para una asamblea. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros nos reunimos aparte de este día para otra asamblea, aparte de esta que es la única? En el estudio bíblico nos reunimos los mismos 5 hermanitos. ¿Cuántos venimos, mi hermano? A veces hay hartos, 10. A veces hay hartos, 10. A veces, normalmente 8. Cuando hay hartos, 10. ¿Okay? Y entonces a veces, no, y sin embargo que no venimos a eso, pero tampoco venimos a la congregación el fin de semana. ¿Para qué nos congregamos? Primera de Crónicas 28:8. Dice así la palabra de Dios. Vea. Todo es importante. Primero dijimos que nos congregamos porque Dios lo manda. El Señor Jesucristo lo manda. Él mismo lo hacía. Él mismo se reunía y predicaba la palabra de Dios en las sinagogas, dice la palabra de Dios. Él predicaba la palabra de Dios en las sinagogas. Primera de Crónicas 28:8. Ahora pues, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? A ver, dice casi. Dice, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, la congregación del Señor, y a oídos de nuestro Dios, guarden y escudriñen todos los mandamientos del Señor, su Dios,
para que posean la buena tierra y para que la dejen por heredad a sus hijos después de ustedes para siempre. Entonces, ¿qué dijo el Señor ahí? Dice, ante los ojos de todo Israel, la congregación del Señor. ¿Qué es lo que hace la congregación del Señor? Escudriñar la palabra. Para eso nos mandó el Señor a congregarnos. Y aquí donde el Señor nos manda a congregarnos, aquí va a enviar el Señor su palabra. Escudriñen todos los mandamientos del Señor su Dios. Toda la palabra, ¿cierto? Escudriñen toda la palabra de Dios para que posean la buena tierra. Toda la palabra del Señor. Levítico 8, 4, 5 dice así. Moisés hizo como el Señor le mandó. Levítico 8, 4, 5. Moisés hizo como el Señor le mandó y la congregación se reunió a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces Moisés dijo a la congregación. Entonces, ¿para qué nos vamos a reunir? Para esto, mire, aquí dice el Señor, dice, esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Pues, ¿para qué me reúno yo en la congregación? Para escuchar qué es lo que el Señor ha mandado hacer. ¿Cómo sé qué es lo que el Señor ha mandado hacer? Pues bueno, está escrito. Entonces el pastor, el predicador que esté acá, le va a decir, así dice el Señor, y él no va a sacar todos sus cuentos y sus historias. No, cuando usted dice así dice el Señor, pues tiene que leer la palabra de Dios. Así dice el Señor. Entonces va a leer la palabra de Dios. No va a sacar sus historias, ni sus fábulas, ni otros libros. No, que vamos a sacar libros de la confesión de aquí por allá, y entonces vamos a sacar los libros de la... No. Mire, donde le saquen a usted otro libro y les quieran enseñar en alguna congregación donde usted vaya y le quieran enseñar con otros libros que no sea la palabra de Dios, de ahí sí salgan, pero rápido, pero rapidito. No les están enseñando la palabra de Dios. De esa congregación sí salgan, pero los hermanos, o bueno, algunas personas que se dan cuenta que lo están engañando y siguen ahí. Siguen ahí. Levítico 8:4, ¿qué dice? ¿Ya lo leímos? Sí, ya lo leímos, ¿cierto? Para escuchar lo que el Señor ha mandado. ¿Para qué más el Señor nos ha mandado a congregarnos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué acabamos de hacer ahorita? Para alabarle, ¿cierto? Para cantarle, para alabarle. Eso está escrito. Eso no nos lo inventamos nosotros. No es una invención. O sea, el tiempo de alabanza para el Señor Jesucristo no es un invento del pastor. Venga a ver cómo les armamos aquí un concierto, cómo les armamos aquí el show. ¿Qué hacemos? Primero esto, lo otro. Organicémoslo de esta manera para que los hermanos vean que sí, que estamos haciendo un buen espectáculo. No, eso no es porque nosotros queremos que haya una alabanza, que gloria a Dios, aquí tenemos extra un grupo de alabanza, no sé si me hago entender, porque en la congregación se debe dar alabanza al Señor, y si además de eso el Señor nos bendice con un grupo de alabanza, eso es extra. Porque mi hermano, mire, si no existiera el grupo de alabanza, como nosotros lo llamamos así, el grupo de alabanza, porque el grupo de alabanza, pues somos todos, ¿cierto? Eso no es como que, venga, pues tenemos un grupo de alabanza, entonces ellos allá cantan bonito, hacen sus buenos acordes, entonaciones, ellos lo hacen muy bien. Y nosotros aquí nos sentamos a escucharlos. ¡Ah, qué bonito que cantan ellos! ¡Qué lindos! Tenemos un grupo muy bonito de alabanza porque cantan muy bonito. ¿Será que de eso se trata? ¿Eso está mandando el Señor? ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree que el Señor está diciendo, tengan un grupo de alabanza en la iglesia? ¿Eso es lo que el Señor mandó?
o el Señor dijo, cada uno, todo lo que respira, todo aquel que respira, alabe al Señor. ¿Será que no es así? ¿Cómo era eso? ¿Sí? ¿O será que estamos haciendo las cosas o pensando las cosas mal? Entonces a veces, bueno, será, eso es como que yo creo a veces que el pastor es el que está más cerca de Dios. ¿Se han visto? Como el pastor está aquí en este atril, ese es un atril, ¿no? No es el, ¿cómo es que le decimos religiosamente a esto? Púlpito. Es un atril, muy bueno, muy bonito. Sirve para poner nuestras ayudas, nuestro estudio, la palabra de Dios, es muy bonito. Pero aquí, bueno, si esto no existiera, ¿se podría predicar? Pues claro que sí, por supuesto que sí. No hay necesidad de que tengamos esto, pero como el Señor nos ha bendecido de tal manera que nos da un atril muy bonito. ¿Usted cree que sin este micrófono o sin este no podíamos predicar? Si el Señor necesitaba micrófonos y predicaba, amén. No necesitaba micrófonos. Dice que en una ocasión se reunieron 5,000 varones sin contar sus mujeres y sus niños. O sea, ¿cuántos eran en total? Solamente con sus mujeres ya eran 10,000. ¿Cierto? Si cada uno tenía una mujer, pues eran 5 y 5, 10,000. Y bueno, y si alguno de ellos tenía por ahí 2 mujeres, pues no, entonces, y si cada uno de ellos tenía 2 hijos que no tenían 2 hijos, que en promedio tenían muchos hijos, pues estamos hablando de una congregación grande. ¿Necesitaba esto? ¿Necesitaba de grupo de alabanza? ¿Usted qué piensa? ¿Cierto que no? Esas son bendiciones extras que el Señor nos ha regalado a nosotros. Pero nuestra obligación en la congregación, la de cada uno de nosotros, ¿cuál es? Alabar al Señor. Y a veces uno ve a los hermanos en la congregación, ¿cierto? Qué bonito tener una guía musical para que le podamos alabar. Qué bendición tener un acorde, una guitarra, baterías, címbalos, todo esto que el Señor nos pone extra para que nosotros como congregación podamos alabar al Señor Jesús, para que lo alabemos. Dice el Salmo 22, dice así. Salmo 22, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación lo alabarán el grupo de alabanza. ¿Así dice? No dice así. No dice así. Nosotros como todo lo malinterpretamos en muchas ocasiones. Entonces les decía, no, yo quiero estar más cerca de Dios, entonces yo quiero como estar aquí, en este lado, porque si estoy en este lado, estoy más cerca de Dios. ¿Usted cree eso? ¿Será que los que estamos a este lado estamos más cerca de Dios? ¿Y usted no? Dice el Salmo 35:18, te confesaré en la congregación, en medio de un pueblo numeroso. Te alabaré en medio de un pueblo numeroso. ¿Ve? En grande congregación, te alabaré. No dice lo alabarán ellos, dice te alabaré, ¿cierto? Haciéndose parte, porque es que la alabanza es de toda la congregación. Cuando nosotros nos reunimos y alabamos al Señor, lo que hay es una voz, una sola congregación alabando al Señor Jesús. Eso es lo que ocurre aquí, que todos al unísono estamos alabando al Señor Jesucristo, cantándole alabanzas. No solamente un grupo, no solamente unas personas, allá como cuando estábamos también en la iglesia tradicional, que por allá había alguien con un pianito por allá tocando bien bonito, él cantaba muy bien y todos los demás escuchábamos allá lo que cantaba muy bonito el pianista y por ahí 2 o 3
del coro, ¿cierto que sí? Las 3 abuelitas de la iglesia, que eran las 3 abuelitas del coro, y el hermano pianista, y los demás escuchábamos allá sentados muy juiciosos lo que ellos habían cantado. Entonces venimos todavía como con esa mentalidad de que yo aquí, ellos allá. Entonces, no, la alabanza es de todos. Todo lo que respira, dice la palabra de Dios, alabe al Señor. Todo lo que respira. ¿Para qué más vendrá la congregación? ¿Para qué más? ¿Para qué? Reconfortarse, poner en práctica lo que aprendemos. Muy bien. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice así. Gálatas 6, 1 y 2. Mire, la congregación, el Señor Jesucristo la compara también con un cuerpo. Es un cuerpo. La congregación es un cuerpo. Aquí hay un cuerpo. En un cuerpo hay diferentes miembros. Y usted como miembro del cuerpo no se puede separar del cuerpo. Eso es un absurdo. ¿Cómo? No, yo soy mano y yo me voy a vivir mano solo por allá. Yo soy mano por allá solo. Yo soy la mano sola. Dice la palabra de Dios que este es el cuerpo, es un cuerpo. Y aquí en este cuerpo hay miembros. Miembros. Y que los miembros están puestos en el cuerpo para que si un miembro se duele, los otros se duelen. ¿Cierto que sí? O sea que cuando usted se pincha un dedo, a uno le duele hasta aquí. O sea que todo el cuerpo se duele, ¿cierto? Todo el cuerpo se duele. Si usted se fracturó la clavícula, ¿le dolió solo la clavícula, mi hermana? Le dolió todo, ¿cierto? La espalda, los pies, la cabeza, todo le duele, ¿cierto? Todo. Pero si, vea, dice la palabra de Dios, y aquí es donde a veces los hermanos fallamos porque pensamos que yo quiero ser esa parte que todos vean del cuerpo. Todos buscamos ser esa parte que todos vean. Todos quisiéramos ser esa parte. ¿Alguien se ha preguntado para qué sirve ese dedito gordo que está ahí en el pie, que le ponemos un zapato y nadie lo ve? ¿Es importante o no es importante? ¿Sí es importante, doctor, el dedito gordo? ¿Cierto que sí? Si no, no tendríamos equilibrio. Y nadie ve ese dedo gordo. Nadie quiere ser ese dedo gordo en la congregación. ¿Cierto que no? Se han preguntado, mira, hay un miembro creo que es el miembro más pequeño del cuerpo, que está en el oído, ¿cierto? Está allá adentro. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Que cuando ese miembro se inflama, ¿cómo será de chiquito ese miembro, mi hermana? Es milímetros. Es milímetros. Milímetros. Pero ese milímetros que está allí hace que todo el cuerpo se desestabiliza, ¿cierto? Todo el cuerpo se desestabiliza por un miembro que es muy pequeño. ¿Es importante ese miembro? Es muy importante ese miembro. Y no se ve. Y nadie quiere ser, ¿cómo se llama ese miembro? ¿Estribo? ¿Quién quiere ser estribo aquí en la congregación? No, yo quiero ser cabeza. No, yo quiero ser ojos de águila. Yo quiero ser piernas. Yo quiero ser brazos. Entonces, siempre buscamos eso, cómo podemos figurar, y no hemos entendido que todos los miembros de la comunidad, de la congregación, son importantes. Así que yo no puedo irme a otro sitio
y decir, no, yo no voy a poner al servicio, yo soy, ¿cómo se? Estribo. ¿Qué tal que el estribo dijera, no, yo no quiero ser parte del cuerpo, me voy y me voy por allá a vivir solo? Pues todo el cuerpo va a tambalear, el cuerpo, ¿cierto? No va a funcionar. ¿Qué pasará cuando el estómago tiene hambre? El estómago tiene hambre, ¿cierto? Y bosteza, hace que uno bostece cuando el estómago tiene hambre. ¿Cierto que sí? Entonces el estómago tiene hambre. Bueno, ¿y qué? ¿Y solo el estómago porque tiene hambre va a hacer que yo coma? No. El cuerpo va a darle una orden, el cerebro, el cuerpo va a usar mis ojos para ver dónde hay una comida allá y yo entonces pero mis ojos solamente me van a llevar allá. No, yo tengo que usar mis piernas y mis piernas van a ir hasta allá y cuando llegue allá, mis piernas me van a dar de comer. ¿El estribo va a comer? ¿Los ojos van a comer? ¿O solo la boca va? No, entonces yo uso mis brazos y llevo la boca. Y solamente llevar mi comida a la boca, ¿eso es suficiente? Vea cuán importante es cada miembro de la congregación. A eso nos quiere llevar el Señor, a que nosotros somos miembros, somos un cuerpo, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, miembros todos. Todos hacemos parte y todos nos necesitamos en esta congregación y en cualquier congregación del Señor. Por eso necesitamos, no es posible que usted como miembro, como una parte de este cuerpo, pretenda vivir solo, aislado del cuerpo. Eso no es posible, no existe. Es absurdo, eso no es posible, no existe eso. Entonces, Gálatas 6:1 dice así, dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado, bueno, eso dice esta traducción, ¿no? Creo que es la traducción de ustedes, dice diferente. Hermanos, esa dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlos con espíritu de mansedumbre, ¿cierto? Esta versión dice así, dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, a veces, mire, uno se aísla de la congregación porque ve que algún hermano cometió una falta. O porque uno mismo la cometió. Una de dos. Porque están los hermanos que dicen, no, yo no vuelvo porque ya ves, hermano. Entonces, él tiene un don muy especial, esa persona, pero no lo está poniendo al servicio del hermano que lo necesita. Así somos y así fallamos. Así somos. Miramos mucho la paja del ojo ajeno. Y cuando no ayudamos, definitivamente estamos teniendo una viga en el nuestro. Así somos. Así somos. Qué tristeza, pero así somos. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre, o como dice la versión de la 1960, dice, si alguno fuere sorprendido, ojo a esto, porque es que estamos, y la palabra dice muy claro, le está hablando a los hermanos. Hermanos. O sea, viene la pregunta, ¿existe la posibilidad de que algún hermano sea sorprendido en alguna falta? Sí, claro que sí. Totalmente. Totalmente. Está escrito. De hecho, ahí está. De hecho, la palabra de Dios dice, si tu hermano peca contra ti, eso ya está estableciendo una relación que no es, digámoslo dicho de otra manera, no es una relación como fácil, como que siempre todo va a ser perfecto en nuestra relación de nuestra comunidad cristiana, de nuestra congregación, todo va a ser perfecto, aquí no hay ningún problema. Que por supuesto, porque es que como la tendencia también es a malinterpretar, entonces, a ver, si es que el pastor dice que no somos perfectos, entonces pues hagamos lo que queramos, pues cualquiera puede fallar. Ojo, porque Dios no puede ser burlado, ¿ve? Dios no puede ser burlado. Creo que el libro, leamos,
leamos el libro de Romanos, Romanos capítulo 6. Mire qué dice acá. Estamos en Gálatas 6, ¿cierto? Sí, pero quiero que leamos un momentito Romanos 6. Dice así. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor, mire. Ojo a esto, porque una cosa son cosas diferentes que debemos aclarar y establecer, de que no estamos dando licencia aquí licencia para pecar, ¿no? Porque no faltará el que diga, pues, sí, pues, somos humanos, pues aquí cualquiera. Y entonces tomamos una actitud totalmente diferente, que el cristiano de a de veras, como dicen por ahí, el cristiano de a de veras, cuando falla, el dolor para ese cristiano es muy grande. Se duele, se entristece, llora delante del Señor. Llora delante del Señor. Se arrepiente delante del Señor. No trata de buscar una excusa delante del Señor. No estamos buscando, pues somos seres humanos, pues no es así. ¿Qué pues diremos? Dice Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no estamos hablándole o no estamos dando licencia, como dice mi hermana, para pecar. O sea, la licencia de que usted es un ser humano y puede hacer lo que quiera. Pues finalmente todos pecan. ¿Quién no peca? Y de ahí nos excusamos y de ahí ya encontramos el argumento para seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer, lo malo. Pero dice el Señor, ¿cuántos hemos muerto al pecado? 2, 3, 4. Gloria a Dios. Si hemos muerto al pecado, y esa es una buena pregunta para hacérnosla personalmente, ¿hemos muerto al pecado? Si ya morí al pecado, ¿por qué debo aún continuar en él? ¿Por qué debo seguir aún en él? Entonces eso ya es diferente, eso ya es practicar el pecado y eso es otra cosa, eso es totalmente diferente, la práctica del pecado. Pero como dice la palabra de Dios, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, o sea, está hablando de una situación que de repente puede suceder, pero no está hablando de una condición diaria, constante, permanente, una práctica. No está hablando de eso. Está hablando de que, hermanos, dice Gálatas, si alguno fuese sorprendido, no dice, hermanos, si su hermano es el mismo sinvergüenza de siempre, que no ha cambiado su vida, pues ustedes, no dice eso. No dice eso. Así que no se escude en ese falso argumento, en esa falsa doctrina de que somos seres humanos. Porque delante del Señor, y aquí es lo más grave, que delante del Señor yo no puedo ir a decirle cuando estemos de frente al Señor, o cuando alguno esté de frente al Señor para juicio, y usted cree que le puede decir al Señor o salir con el argumento de, pues yo era humano, Señor. Yo era un ser humano. Pues por supuesto que yo pues era así. Pues yo soy así, todos somos así. Pues ¿quién no peca? ¿Usted cree que yo le puedo decir al Señor eso? ¿Salir con ese argumento al Señor? ¿Quién no peca? ¿Qué cree que le va a decir el Señor? Bueno, sí, definitivamente me ganaste. Tienes un buen argumento. Tienes el mejor argumento y no, claro, pues no eres culpable. Definitivamente no eres culpable. Ahora el culpable es el Señor. Resulta que ahora el malo fue el Señor. Entonces, porque así salió, con esa historia salió Adán. Adán cuando pecó, cuando Eva pecó y el Señor llamó a Adán a pedirle cuentas, Adán encontró dos culpables. Adán encontró dos culpables. Esto para los hermanos, nosotros los casados, que el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros los esposos.
A nosotros los esposos nos va a pedir muchas cuentas de muchas cosas. Al varón. Aquí la que pecó fue la mujer, ¿cierto que sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que el Señor llamó a Adán a pedirle cuentas. La cabeza de la mujer es el varón. Es el varón. Así que varones, no se hagamos los locos. ¿Cierto? Entonces, al que va a llamar, el que va a pedir cuentas, el Señor, ¿a quién es? Al varón. Y el Señor le dijo, Adán, ¿qué hiciste? Entonces Adán le dijo, bueno, echó a dos culpables. Le dijo, la mujer que tú me diste, a dos culpables. La primera fue la mujer y el segundo fue el que tú me diste. O sea, fuera de eso, tú me diste esa mujer, Señor. Y yo ni la pedí, que ella llegó ahí, no sé, un día llegó ahí, yo no la pedí. Mucho cuidado, varones. El Señor nos va a llamar a cuentas a muchas cosas a nosotros, los varones, por el matrimonio. Matrimonio, la cabeza del matrimonio no es la mujer, es el varón. El varón, que nos quede muy claro eso dice el Señor. Eso no lo decimos nosotros, lo dice el Señor. ¿Amén? No escucho muchos amenes ahí. Pocas mujeres convencidas con eso. Amén. Por favor. Amén. Y a algunos varones pues les da un poquito con la esposa ahí al lado, pero si la esposa no estuviera al lado, amén. 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 Uno escucha a los varones ahí hablando fuerte. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que una de las razones por las cuales debemos congregarnos es porque hay unos hermanos que son más espirituales que otros, cuya función en la congregación no es ser los más encopetados, los que más alardean de su espiritualidad. Vosotros que sois espirituales, agrúpense ustedes solos allá y dejen al resto que... No, restauradle, dice la palabra de Dios, de restaure a ese hermano con espíritu de mansedumbre. Y ojo a esto, dice el Señor, considerándote a ti mismo. Se nos olvida eso. Se nos olvida eso. Se nos olvida eso. Se nos olvida de que estamos todavía en esta carne, en este cuerpo, en estas carnitas. Todavía estamos aquí y que podemos ser tentados. ¿Será que no podemos ser tentados? Considerándote a ti mismo. O sea, ¿qué es lo que yo debo considerar de mí mismo? Cuando yo me considero a mí mismo, ¿qué considero? ¿Qué veo? Veo un ser humano débil. Muy débil. Y me considero a mí mismo. Y digo, uy, Dios mío, ayúdame, fortaléceme para no caer en esta situación. No sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿la congregación para qué es? ¿Para restaurar o para aplastar al hermano? Para restaurar. ¿Cierto que sí? Restaurar al hermano. De hecho, el libro de Colosenses dice así, mire, Colosenses. Les decía que la palabra de Dios también dice que en la congregación, dice, si algún hermano peca contra ti, hay muchos hermanos que han dejado de congregarse porque algún hermano o alguna hermana o el pastor, en su defecto, los ofendió. Porque el pastor los ofendió. ¿Por qué razón entonces? ¿Cuál es la razón por la cual yo me estaba congregando si por causa de una persona dejo de hacerlo? Una hermana una vez me regaló una frase que me pareció muy interesante, no me acuerdo bien de la frase, pero ¿cómo dice mi hermana la frase? Dice, si te congregas... ¿Cómo dice la frase? Si saliste de la congregación por causa de un hombre, nunca viniste por causa del Señor.
¿Sí es así, algo así? Amén. Hermano, le tengo una noticia. En todas las congregaciones existen situaciones, momentos difíciles, momentos donde algún hermano ha pecado o va a pecar contra ti, te va a ofender. Eso ha sucedido, sucede y sucederá. Eso ha pasado en esta comunidad y en todas las comunidades cristianas. Y pasa y seguirá pasando. Seguirá pasando. Eso no va a dejar de ser. Por eso el Señor dice, mire, si tu hermano peca contra ti, entonces ve tú y tu hermano y soluciona el problema. Llama a tu hermano y soluciona el problema. No dice, publique el problema para que todo el mundo se entere. No, la primera instancia para resolver el problema es ir tú y hablar con tu hermano. A solas, ve tú y tu hermano. Si usted tiene una situación y entonces quiere consultarle al pastor, yo le invito a que haga o lleve a cabo el orden de Dios. El orden de Dios. No se salte, no nos saltemos el orden de Dios. Muchas situaciones, problemas, conflictos, cuestiones personales se solucionan allí y se quedan allí y el problema no crece. El problema no se convierte en un problema y en una ofensa mayor. ¿Cómo? Hablando con la persona que te lastimó o viceversa. No invite primero al pastor, no lo haga. No lo haga porque estás violando el orden del Señor. El orden que el Señor estableció es tú y tu hermano. Antes, si alguna situación tienes, ve primero con tu hermano y trata de arreglar el problema. Así está escrito. Si no, ¿qué dice la palabra de Dios? Mateo 18:20, leámoslo. Ese está bueno ese punto. Está bueno porque no hemos tenido en cuenta esa situación. El Señor llama a solucionar ese problema para venir a ofrendarle al Señor su vida, ¿cierto? Primero dice, solucione el problema con su hermano. Mateo 18. Mire, Mateo 18:15 dice así. Si tu hermano peca contra ti, y aquí hay que considerar algo que el pastor acaba de considerar, es verdad. Ese hermano incluye al pastor, al hermano, a la hermana, a la esposa, a cualquiera. A cualquiera. Incluye a todos. Porque aquí todos somos hermanos. Aquí yo no estoy en una posición diferente a la de ustedes. No estoy en ninguna posición delante del Señor. Tengo otra responsabilidad delante del Señor, que es diferente. Soy otro miembro, pero tanto lo necesito a usted como miembro como viceversa. Entonces, en lo que yo estoy obrando no es en un cargo, estoy obrando en un oficio. En un oficio que me mandó el Señor y en eso estoy obrando acá. Entonces, todos somos hermanos, dice. Por tanto, si tu hermano, incluye a todos, a cualquiera, peca contra ti, ve y repréndelo. Habla con tu hermano, estando tú y él solos. No dice invite a otros en primera instancia. No lo dice. No dice llévese a 2 o 3 ahí a ver si lo pueden apabullar ahí un poquito. No. Usted y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo 1, 2 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya es diferente, ¿ve? Ahí hay otra instancia. Entonces, en boca de 2 o 3 testigos, lleve a 2 o 3 testigos, pero eso ya es una segunda instancia. ¿Dónde vamos? 17. Si no lo oye a ellos, entonces ¿a quién se lo debemos decir? A la congregación, ¿cierto? Ahí ya va la tercera instancia. Tercera, hablemoslo de expongamos el problema en la congregación. Vea que sí está implicada la congregación en los problemas, o hasta donde un problema puede llegar en donde tenga que mediar la congregación para solucionar ese problema.
porque todo el cuerpo se está afectando. Amén. Amén. Es posible. Si se congrega solo en la casa, pues a cuál congregación se va a reunir, ¿cierto? Y pues él va a llamar a 2 o 3 testigos. Es que es absurdo. Reunirse, congregarse. Eso es bíblico. Dice que lo diga a toda la iglesia, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces ¿qué? Si cuando usted expone en la iglesia, los hermanos de la iglesia conocen el caso, muchos le van a decir, y si definitivamente no oye a los hermanos de la iglesia, pues es un miembro que tiene que ser amputado porque va a dañar y va a afectar la congregación. Como cuando usted tiene una uña que se le dañó, una uña encarnada, se le dice a eso, ¿sí? La uña le está afectando. Es un miembro que está dolido, que no se ha recuperado, que definitivamente no se recuperó, y hay que operarlo y quitarlo del cuerpo. Porque si no, seguirá dañando el dedo, seguirá dañando el pie, seguirá dañando la pierna y así sucesivamente. Va a destruir. Esas cosas tienen que suceden, han sucedido. Definitivamente, esas son cosas que suceden en las congregaciones. Por eso el Señor lo dejó plasmado en su palabra. Si eso no sucediera, pues no estaría acá, en la palabra de Dios. Y entonces nosotros pensamos que en la congregación todo es color de rosa, es una burbuja. Aquí todos somos amor, amor, amor. No, eso no es así. A ver, ¿qué más? Miramos. A las congregaciones, dice la palabra de Dios, vamos a... Dice la palabra de Dios que en la congregación, las congregaciones crecen, se aumentan. Vamos al libro de Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, ¿perdón? ¿No leímos Colosenses? ¿Qué parte de Colosenses dijimos que vamos a leer? Venga, a ver si lo tenemos por acá. Colosenses 3:13, ¿no los leímos? ¿No? 3:13, dice así la palabra de Dios. Amén. Dice así. Eso estaba relacionado con restaurar al hermano. Y aquí hay algo muy importante. Gracias, mi hermana, por recordarme ese pasaje. Porque algunos han dejado de congregarse porque definitivamente no soportan a otros hermanos. Porque por alguna razón, no lo soportan. No, es que no lo soporto, no la soporto. Es que no soporto al pastor, no soporto al hermano, no soporto a la hermana. No lo soporto. Y entonces su corazón, como dice mi hermana, se ha llenado de amargura. Mire, es fácil. Y el Señor dice, no deje que ninguna raíz de amargura entre a su corazón. Porque es fácil que las raíces de amargura pueden llegar al corazón de las personas. Y entra la amargura y termina uno. Y eso estorba nuestra vida, ¿cierto? Y esa amargura se convierte, eso es como, hemos hecho el ejemplo, es ese veneno que yo me tomo y quiero que afecte al otro. No, el veneno te va a afectar a ti. No, el veneno que tú te tomas nunca va a afectar a otro. Nunca. Y es ahí donde en Mateo 18:18 aplica a todo ese hermano o hermana que tiene amargura. Mateo 18 que dice que todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Amén. Amén. Esa raíz de amargura ata a ese hermano porque no perdona. Es que la ausencia del perdón es, además de todo, es una desobediencia a la palabra de Dios. Si tu hermano te está pidiendo perdón, dice la palabra de Dios, perdónelo.
si yo no perdono a mi hermano, seguido a este pasaje que estamos leyendo de Mateo capítulo 18, hay un pasaje allí que lleva un título, pero que ese título pues no debería ir ahí en ese pasaje, pero pues ahí lo pusieron, alguien lo añadió, y pues ese alguien que lo añadió pues hizo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, porque ahí no tiene por qué ir ningún título. Ese título hace que las personas se equivoquen. Eso que está en sus Biblias, que dice parábola del siervo que no quiso perdonar, quizá dice así en su palabra, en su Biblia. Dos deudores, dice parábola del siervo que no quiso perdonar, o parábola de los dos deudores. Eso no está en las Escrituras. Eso no está. Alguien lo añadió. Alguien adicionó eso a la palabra de Dios. No tenía por qué estar eso ahí. Usted dirá, ¿cómo así? Pero mire, yo lo estoy leyendo ahí, pasó, yo lo estoy leyendo, ahí está, mírelo. Sí, pero eso no está en los escritos originales de la palabra de Dios. Esos títulos que usted ve ahí no están. Alguien los añadió y hacen que las personas corten el mensaje, corten la enseñanza, dividan la enseñanza y usted cree que es otra enseñanza diferente. Y esa enseñanza que sigue ahí, inmediatamente después del versículo 22, que le han titulado parábola de los dos deudores, simplemente lo que está es aclarando lo que venía anteriormente. Por eso dice, por lo cual. Ese por lo cual hace referencia. ¿Sí dice por lo cual en sus escritos? ¿Sí? ¿Cierto? Dice, por lo cual. Entonces, ¿de qué está hablando? Pues le está diciendo, mire, por lo cual le voy a explicar de otra manera. Entonces, el Señor nos está enseñando, en otras palabras, lo que acabó de enseñar ahí. ¿Y de qué iba a hablar el Señor allí? ¿De qué está enseñando? Pues de la ausencia del perdón. La ausencia del perdón. Pastor, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero no, yo no perdono esa. No, yo no perdono, yo estoy muy dolido, estoy muy dolida y no me congrego. Estoy muy dolido. O sea, usted lo que está es expresando sus raíces de amargura, está expresando su falta de perdón, pero está expresando o está en desobediencia a lo que el Señor mandó. Rebeldía, desobediencia, no quiere perdonar, porque es que el Señor aquí no dice no pudo perdonar. Es diferente, ¿cierto? No dice. De hecho, el título que pusieron aquí dice que no quiso perdonar. ¿Qué querrá eso decir que usted no quiere? ¿Es diferente a no puede? ¿Usted qué piensa? Es totalmente diferente. No es el siervo que no pudo perdonar. El Señor le dice, es el siervo que no quiso perdonar. Y aquí hay una cuestión bastante grave. Grave en gran manera. Porque no quiere perdonar. O sea, está expresando una total desobediencia a lo que el Señor mandó. ¿Perdón? Es una gracia del Señor, ¿no? Es una gracia. Definitivamente es una gracia. Pero es una orden. Es una gracia, pero es una orden. Ojo a esto y hay que saber interpretar estas dos cosas, ¿cierto? Es como congregarse. Congregarse es una gracia y es una orden. Aquí hay una cuestión bastante importante de entender. Es un acto de obediencia a la palabra de Dios porque está escrito, ¿cierto? Está escrito. 18:21, nuestro hermano Pedro tenía la misma situación de ahora. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, amén. Se le acercó Pedro y le dijo. Este pasaje realmente es un pasaje muy clave para aquellos que no han querido continuar, o para muchos, quizá para algunos, quizá para muchos, que no han querido continuar congregándose, que no se han querido congregar. Porque es que nosotros, hace unos días hicimos una enseñanza sobre el Salmo. ¿Cómo se llama la enseñanza que hicimos anterior a esta? ¿Por qué prosperan los impíos? La prosperidad de los impíos. Entonces, sí, hay personas a las que uno dice, oh, Dios mío, esta persona es un impío, es malvado, hace lo malo, y el Señor le dice,
guarde silencio, tranquilo, tranquilo, el Señor tiene el control. No cierta envidia por causa de los impíos. La palabra de Dios dice, tuve envidia de los impíos viendo la prosperidad, viendo su prosperidad, viendo que les iba bien. Y entonces me llené de amargura yo. ¿Y yo por qué tengo que llenarme de amargura por causa de un impío? Ahora, no estoy haciendo el ejemplo, eso es para un impío. Ahora, el ejemplo que estamos tocando es para un hermano. Que a veces nos llenamos también de mucha rabia y de mucha amargura con un hermano. Dios va a disciplinar a sus hijos. Dios al que ama disciplina. Así que no se preocupe, cuando nosotros cometemos errores, a nosotros el Señor nos va a disciplinar. A ti el Señor te va a disciplinar cuando tú cometas un error. Mientras tanto, lo único que nosotros debemos hacer es obedecer al Señor. ¿El Señor qué nos pide? Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas, Señor? ¿Cuántas? El máximo, ¿cierto? El máximo, 7. 7 es el máximo de perdón que yo le debo dar a mi hermano o a mi hermana. Bueno, y aquí incluye al esposo, a la esposa, a todos, ¿cierto? A todos. Porque si su hermano o su hermana, aparte de eso de su esposo o su esposa, pues será que ¿qué? ¿Está incluido o no está incluido? Ahora, el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino hasta ¿cuántas? 70 veces 7. Hasta siempre, siempre, perdónenlo siempre. Entonces, ¿por qué el hermano dejó de venir a la congregación? El hermano dejó de venir a la congregación en algunas ocasiones porque no quiere perdonar. Es que aquí hay una cuestión, mi hermano que me hacía la aclaración sobre que es una gracia, que sí, definitivamente todo es una gracia del Señor. Todo es una gracia del Señor. Pero en aquel día, dice la palabra de Dios, en aquel día, cuando demos cuentas al Señor, yo no le voy a poder decir al Señor, o alguien no le va a poder decir al Señor, pues Señor, no la perdoné porque tú no quisiste que yo la perdonara. ¿Será que yo le puedo decir eso al Señor? Ojo con eso. Ojo con eso, porque es que pues Señor, era tu voluntad que yo no la perdonara. Uy, me ganaste otra vez. Nuevamente me dejaste sin argumentos, ¿cierto? Porque nosotros creemos tener el mejor argumento y no es tan bueno nuestro argumento definitivamente delante del Señor. De hecho es malo, es muy malo nuestro argumento. No le podemos ganar al Señor, no le podemos ganar. Y el Señor dice, no quieren. Las razones, el Señor las sabrá, no quieren. Y ahí es cuando alguien no quiere escudriñar las Escrituras. Vean, nosotros hemos tenido tanta gracia, usted y yo hemos tenido tanta gracia de estar aquí sentados, que usted ni se imagina la gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Ni se la imagina usted, ni yo, ni ninguno. Nosotros nos imaginamos cuánta gracia ha tenido el Señor de nosotros, que estamos aquí sentados escuchando su palabra y que el Señor nos está redarguyendo de pecado, de justicia, de juicio, nos está haciendo entender muchas cosas. Ni magnificamos toda esa gracia. Pero definitivamente no podemos tener ningún argumento delante del Señor en nuestra desobediencia. Desobediencia es desobediencia. Desobediencia en todo lo que el Señor ha mandado es desobediencia, y delante del Señor en su juicio será desobediencia. ¿Por qué no te quisiste congregar? ¿Por qué no querías congregarte? No, porque no me parecía. Yo me congregaba aquí con YouTube. Ah, ya, te congregabas con YouTube. No me gusta la predicación del predicador. Él me las echaba todas a mí. Sí, hermanos. Hermanos son muy chistosos. No lo vea así, mi hermano. No lo vea así. No vea como que todas. No, vea como que, Dios mío, me estás hablando, Señor. Me estás hablando. Tengo que cambiar muchas cosas, Señor. Definitivamente. Y es pura gracia que el Señor, por su gracia, me está diciendo, yo tengo que cambiar muchas cosas. Es mi obligación cambiar muchas cosas en mi vida. Así que cuando alguien no perdona, el Señor, delante del Señor, es una desobediencia. Es una rebeldía delante del Señor. Así de sencillo, mi hermano.
Así de sencillo. Y allí, oh Dios mío, esa parte de la enseñanza como que no. Sí. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque mire, ojo aquí con esto. Y yo les leí ahorita, Romanos capítulo 6. Mire, Romanos 6:1 dice que si hemos muerto al pecado, ¿qué es morir al pecado? Morir al pecado es que yo ya no soy el de antes, usted no me conoció como era yo. Yo antes, yo mataba y comía del muerto. Entonces, yo no perdonaba a nadie. Usted no me conoció, pastor. Ese era el de antes. Ese era el viejo hombre, el que no perdonaba. Pero usted ya murió al pecado. Entonces, como usted ya murió al pecado, pues usted perdona. Hoy en día usted perdona. Hoy en día tiene la capacidad, porque el Señor ha cambiado su corazón, de perdonar. Y si aún usted no tiene la capacidad de perdonar, eso lo está poniendo a usted en otra posición. No en la posición de el Señor me perdonó mis pecados. Lo está poniendo en la posición de ¿cómo estoy delante del Señor? En contra. O sea que mi corazón no ha sido cambiado. Mi corazón no ha sido transformado. Si todavía tengo odio, rencor, ira, contiendas en mi corazón, ojo a eso, porque puede estar sucediendo de que usted esté en una falsa conversión. En una falsa conversión. ¿Por qué mi corazón no perdona? ¿Por qué no perdona? Y cuando termina este pasaje de Mateo capítulo 18, dice, así también hará el Señor a los que no quisieron perdonar. ¿Qué les dijo? Y es más, les dice, siervo malvado. Ojo a eso, porque no es el siervo hijo de Dios, el siervo que el Señor ama. Al que no quiere perdonar, el Señor lo va a llamar ¿cómo? Siervo malvado. Siervo malvado. Siervo malvado. Y yo no quiero pertenecer a ese grupo de los siervos malvados que no quieren perdonar. Por eso la oración del Padre Nuestro es un ejemplo de la oración diaria. Termina diciendo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Diariamente. Entonces diariamente no puede haber existido un día que uno haya hablado con Dios sin haber perdonado. Sin haber perdonado. ¿Tienes tú a alguien que tiene algo contra ti? Leámoslo. ¿Tienes a alguien? ¿Cómo estás tú hoy delante del Señor? ¿Por qué causa no te quieres congregar? ¿Porque tienes rabia en tu corazón? ¿Hay ira en tu corazón? ¿Hay contiendas? Efesios 4, 26. Desconfianza que se le coge a alguien se puede tomar como amargura. La desconfianza en alguien. O sea, después de pronto un error o alguna situación así se puede considerar como amargura. Bueno, habría que analizar un poquito. Yo pienso que yo pienso que los casos, a veces no me gusta ir como a casos generales, ¿no? Me gusta ir como a casos particulares y verlos a la luz de la palabra de Dios, de qué estamos hablando, ¿no? Sí, ir a un caso en particular, pero a veces la desconfianza es no creer que la otra persona pueda ser restaurada, ¿no? Y puede suceder eso, puede suceder que yo crea que la otra persona... Perdono pero no olvido, como dicen algunos, ¿no? Entonces, y lo camuflo con desconfianza. Puede ser, no estoy hablando específicamente, pero puede ser, ¿no? Entonces habría que mirar el caso en específico, mi hermano. Airaos, dice Efesios 4:26, dice así la palabra del Señor, y ya con ese terminamos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo,
ni le deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. Seguramente tú no te diste cuenta, no te has dado cuenta que has dejado de congregarte porque le diste lugar al diablo. Y en tu religiosidad quieres escudar, quieres tener un argumento religioso para no continuar congregándote, para seguir estando, caminando en desobediencia. No quieres soportar a tus hermanos, quieres estar aislado, aislada. No quieres habitar, como dice la palabra de Dios. Y ya con este terminamos la palabra de Dios. Leámoslo. Salmo 133, 1 al 3. Salmo 133, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dice, he aquí. Ojo a esto, mi hermano, que esto es para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Es una palabra hermosa de parte del Señor. Y habla muchas cosas, dice mucho en nuestros corazones y razón por la cual debemos congregarnos. Así dice la palabra de Dios, dice así. He aquí cuán bueno. Ojo, porque cuando empezamos esta enseñanza hace 8 días, dijimos que el libro de Hebreos dice que una mala costumbre era no congregarse. Es una mala costumbre, mala. Porque dice, algunos tienen por costumbre. ¿Has dejado de congregarte? ¿Sí lo leímos? ¿Recuerdan hace 8 días? Lo leemos otra vez. Dice así, consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo les hacía la pregunta, ¿es una buena o una mala costumbre? Es una mala costumbre porque está hablando de no congregarse. Dice, no congregarse como algunos tienen por costumbre. A algunos se les volvió costumbre no congregarse. Y ahí está diciendo que tenemos que exhortarnos unos a otros para no dejar de hacer. Amén, amén. Más cuando este día de Dios se acerca, más cuando tenemos que un día darle cuentas al Señor. Entonces no dejemos de congregarnos, no dejemos de congregarnos porque se convierte en una mala costumbre. Es mala costumbre no congregarse y siempre van a haber razones para no congregarse. Malas, por supuesto. Les decía que ya para terminar, Salmo 133, leámoslo aquí. Salmo 133, 1. Dice así la palabra del Señor, Salmo 133, 1. Esto va para cada uno de nosotros. Dice así, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. A veces hay problemas, sí los hay. Pero cuando vienen los problemas, debemos buscar restaurar los problemas para que vuelva la armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ojo, versículo 3, y con esto terminamos. Versículo 3 dice, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿dónde? En la congregación. En la congregación, dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. El Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos.